El conflicto de Mbañe tomará en los próximos años 2008 a 2009 un cariz completamente diferente, dada la decisión ya adoptada del régimen gabonés de El Omar Bongo Ondimba y su hijo y heredero, aún no designado oficialmente, Ali Ben Bongo, ministro de Estado de Defensa, con el asesoramiento y apoyo de Francia en hacerse por la fuerza, es decir, llevar a cabo una invasión territorial de Guinea Ecuatorial, en toda la bahía de Corisco, apoderándose por la fuerza militar de Mbañe, Conga y Cocoteros, Corisco, El Obey Grande y El Obey Chico, los manglares fronterizos en la zona marítima de Cogo, y una presencia militar acentuada en las zonas de fronteras desde Nsorc, Acurenam, Aconibe y Mongomo. Esto descarta por lo tanto la solución negociada, o la intervención del Tribunal Internacional de La Haya, en la solución del conflicto. El comunicado del pasado 13 de abril, en términos muy duros, poco amistosos y ofensivos, se califican las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Pastor Micha Ondobail, en el Parlamento fantasma de irresponsables y mentirosas. Esta vez, esas declaraciones son oficiales, adoptadas con el visto bueno del mismo presidente gabonés, Omar Bongo Ondimba. El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores gabonés, leído por su ministro y expresidente de la Asamblea General de la ONU en su 59ª sesión, y yerno de Omar Bongo Ondimba, Jean Ping, tiene 2 hijos con la hija de Bongo, Pascaline Ferry Bongo, y esta a su vez es hermana mayor de Ali Ben Bongo, va aún más lejos, afirmando de que existen títulos jurídicos que conceden claramente a Gabón la soberanía de las islas de Mbañe, Conga y Cocoteros. Y además acusan al gobierno incompetente de Guinea Ecuatorial de actos de provocación, y con intenciones irresponsables. El asunto de Mbañe ha tomado actualidad desde 2003 con la visita inesperada del ministro de Defensa Ali Ben Bongo en dicha isla, y desde la cual afirmó ante las tropas allí presentes que esa isla es gabonesa y en breve empezarán a desarrollar proyectos turísticos y autorizar el inicio de prospecciones petrolíferas a las empresas El Gabón y Elf Total Fina. La reacción del gobierno de Guinea Ecuatorial en este incidente fue más bien tímida, limitándose, el 3 de abril de 2003, el ministro portavoz, Antonio Fernando Mbengue, a restar importancia a dichas declaraciones del ministro de Defensa gabonés, con el argumento de que su padre, el presidente Omar Bongo Ondimba, las había desautorizado en privado. Ante la pregunta de los escasos periodistas, todos nacionales, al ministro portavoz, si en 1979 hubo un acuerdo secreto en el que el dictador Obiang Nguema Mbasogo cedía la soberanía de Mbañe a Gabón o aceptaba su explotación conjunta, el ministro contestó con divagaciones y en tono autoritario, canceló la entrevista. También fue enviado a Gabón con una nota oficial el actual primer ministro, Ricardo Mangué Obama Mfube. Lo que se le dijo en Gabón no ha trascendido a la opinión pública. En diciembre del mismo año 2003, en Ginebra, fueron recibidas por separado las 2 delegaciones, por el representante del entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el canadiense Yves Fourtier, del gabinete jurídico Ogilvy Renault. Cada delegación tenía que presentar al mediador toda la documentación en su poder y explicar con todos los detalles sus argumentos jurídicos e históricos que justifican su soberanía sobre Mbañe, Conga y Cocoteros. Lo más curioso es que mientras en la delegación de Guinea Ecuatorial estaba el experimentado abogado, actual primer ministro, Ricardo Mangué Obama Mfube, miembro de la Comisión de Fronteras en la parte gabonesa, solo estaban atribulados altos representantes del régimen gabonés, Antoine Bongo Millakou, exministro del Interior y entonces viceprimer ministro, Guy Rosatanga, y Mpira, confidente del dictador gabonés. Una prueba clara de que el régimen gabonés no le interesaba la solución del diferendo fronterizo por la vía jurídica y del diálogo. La delegación gabonesa fue aún más lejos ante el mediador, llegando incluso a insinuar que la isla de Mbañe dista del territorio de Guinea Ecuatorial 50 kilómetros, mientras que la distancia máxima entre dicha isla y el Cabo Esterías, territorio gabonés, es solo de 18 kilómetros. Además, llegaron a cuestionar la soberanía sobre la isla de Annobón, perteneciente, según dichos delegados, a Sao Tomé y Príncipe, así como de la isla de Bioko, al que dijeron entre risas que pertenecía a Camerún. La delegación gabonesa llegó a mostrar fotos de la supuesta firma del Tratado de Cesión por Macías Nguema Billogo, en la que, según ellos, estuvo presente el actual dictador Obiang Nguema Mbasogo. Los argumentos sostenidos de manera reiterada por la parte gabonesa se basan en un supuesto arreglo, documentado, con el expresidente Francisco Macías Nguema Billogo, en 1972, en Brazzaville, en el que el depuesto presidente les cedía la soberanía de las islas de Mbañe, Conga y Cocoteros, para evitar una guerra abierta con Gabón, con el apoyo de Francia.
Dicho acuerdo sería supuestamente ratificado, según la parte gabonesa, por el dictador Obiang Nguema Mbasogo en su primer viaje oficial a Gabón. Pero de las informaciones escasas que disponemos de la postura del expresidente Francisco Macías Nguema Villogo Ñeguendón, es que éste estaba dispuesto a ir a un conflicto armado con Gabón, con la ayuda de Vietnam, Cuba y China Popular. En ese sentido invitó al ministro vietnamita Nguyen Otto, An San Yon, para estudiar los detalles de la ayuda militar de Vietnam a Guinea Ecuatorial, ya que tanto el régimen cubano como el régimen de China Popular estaban dando largas en ese tema, al que consideraban de menor importancia por sus implicaciones en otros conflictos más prioritarios en la lucha contra el imperialismo: Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Argelia, Vietnam, Biafra, Rhodesia. El ministro vietnamita aconsejó al expresidente Macías Nguema Villogo la adquisición de misiles soviéticos y artillería pesada que serían instalados en las islas adyacentes y en toda la franja fronteriza con Gabón. Enterados los soviéticos amonestaron duramente al ministro vietnamita, obligándole a recuperar, como sea, un misil que se había enviado a Guinea Ecuatorial como muestra. La Unión Soviética, que entonces agradecía el antiamericanismo promovido por el general de Gaulle, seguido por Georges Pompidou, y su posición sobre el uso del arma nuclear en el seno de la OTAN, no le interesaba entrar en un conflicto interpuesto con Francia, ni entrometerse en la zona de influencia francesa. En el caso del conflicto entre Argelia y Marruecos, los soviéticos tuvieron que mandar a los cubanos para solucionar el problema. Cuando los tanques soviéticos conducidos por cubanos y argelinos quisieron penetrar en el territorio marroquí y derrocar la monarquía alauita, el gobierno soviético les obligó a dar media vuelta por petición expresa de Francia. Está claramente demostrado y comprobado que el exdictador Francisco Macías Nguema Villogo no firmó nunca ninguna cesión de Mbañe, Conga y Cocoteros a Gabón. Ahora bien, de la supuesta ratificación por parte del dictador Obiang Nguema Mbasogo, en la que se aferran los gaboneses como documento jurídico, nadie sabe nada. Ni el mismo dictador lo desmiente de manera pública, a través de un comunicado oficial. Del 20 al 23 de marzo de 2006, una alta misión militar francesa estuvo en Libreville, Gabón, compuesto por el almirante Giraud, director de la cooperación militar y de defensa, y el teniente Trichet, responsable de África Central en dicha dirección general. En dicha visita se revisaron en profundidad las capacidades ofensivas del ejército gabonés y se firmaron contratos para la adquisición de material bélico. Entre los acuerdos más relevantes se puede destacar el apoyo de Francia en la formación urgente y prioritaria de unidades especiales de intervención náutica en el mar, con ejercicios dirigidos fundamentalmente en zona de Mbañe, la bahía de Corisco y el estuario del Muni. Habría que resaltar asimismo la gran amistad y complicidad que une el régimen gabonés con la jefatura del Estado Mayor de los Ejércitos de Francia, institución militar de mucho poder en Francia, ya que asiste al ministro de Defensa para la preparación y organización de los tres ejércitos, asume el mando, bajo la dirección del jefe de Estado francés, de todas las operaciones militares y propone las medidas militares a adoptar en situación de crisis. Todos los altos mandos militares que ocuparon dicho cargo mantuvieron excelentes relaciones con Omar Bongo Ondimba. General de la Fuerza Aérea, Michel Fourquet, de abril de 1968 a 9 de junio de 1971. General de la Fuerza Aérea, François Maurin, 10 de junio de 1971 a 30 de junio de 1975. General de la Armada, Guy May, julio de 1975 a julio de 1980. General de la Armada, Claude Van Bremerch, 20 de julio de 1980 a 31 de enero de 1981. General de la Fuerza Aérea, Jean-Noël Lacaze, 1 de febrero de 1981 a julio de 1985. General de Fuerza Aérea Jean Saulnier, agosto de 1985 a noviembre de 1991. Almirante Jacques Lansade, 24 de abril de 1991 a 8 de septiembre de 1995. General de la Fuerza Aérea Jean-Philippe Douin, 9 de septiembre de 1995 a 29 de abril de 1998. General de la Armada Jean-Pierre Quelche, 9 de abril de 1998 y 29 de octubre de 2002. General de la Armada Henri Bentegeat, 30 de octubre de 2002, 3 de octubre de 2006. General del Ejército Jean-Louis Georgelin, desde el 4 de octubre de 2006.
Todos esos máximos responsables del Estado Mayor del Ejército francés han mantenido unas estrechas relaciones personales con el presidente gabonés en todas las intervenciones de Francia en África: Biafra, Congo, Djibouti, Comores, Benín, Chad, Centroáfrica, Guinea-Bissau, Senegal, Angola, Congo-Brazzaville, Ruanda y Costa de Marfil. Los responsables de inteligencia militar no se quedan a la zaga, están estrechamente relacionados también con el régimen gabonés, general André Manson y general Michel Masson. A nivel político, la influencia de Bongo en la política francesa es de sombras conocida, llegando a niveles de aconsejarle a su amigo Jacques Chirac la designación de tal o cual miembro del gobierno. Todos los altos cargos franceses que han visitado previamente al presidente gabonés Omar Bongo Ondimba han acabado ocupando los puestos que aspiraban: primeros ministros, ministros de defensa, ministro del Interior. Los consejos y recomendaciones de Bongo en el seno de la derecha francesa son tomadas como orientaciones sabias de uno de los notables de la familia. De la financiación a los partidos políticos franceses y otros muchos labis políticos, por parte de Omar Bongo Ondimba, hay una montaña de artículos y libros. En los últimos 40 años, se calcula que dicha financiación supera con creces los 900 millones de euros. En el Senado francés, en el acta de la sesión correspondiente a 30 de junio de 2006, se ratifica la política de intervencionismo de Francia en África. En esa sesión se presenta el informe de una comisión, de más de 30 miembros y presidida por M. Serge Vincon, y en la que están presentes personajes tan peligrosos como el corso Charles Pasqua y el bonachón ex primer ministro Jean-Pierre Raffarin. En este informe se pone de manifiesto que las intervenciones y presencia militar francesa en África son irrenunciables, con 11.000 efectivos en total, repartidos entre Costa de Marfil, Senegal, Gabón, Djibouti y Chad. Esta presencia militar se justifica por los acuerdos militares de defensa firmados con dichos países. Costa de Marfil, 24 de abril de 1961. Senegal, 29 de marzo de 1974. Gabón, 1960. Chad, 1976. Djibouti, 1977. Todos esos antecedentes históricos son muy importantes para entender el acuerdo entre Gabón y Francia de invadir y ocupar indefinidamente los territorios ricos en hidrocarburos de Guinea Ecuatorial. El régimen de Malabo, desde que se descubriera y se empezara a explotar el petróleo, se ha estado comportando de manera prepotente y arrogante respecto a sus vecinos africanos. Además, los muchos informes de los servicios de inteligencia sobre Guinea Ecuatorial lo describen como un país con una alta desorganización, débil e incapaz de garantizar su seguridad en caso de una agresión exterior. La entrevista entre Nicolas Sarkozy y el Omar Bongo Ondimba el 21 de marzo de 2007 en París selló definitivamente la suerte de una invasión programada. Bongo dijo de manera clara y textual que está harto des bêtises de su dictador homólogo, en referencia explícita al intento del dictador Obiang Nguema Mbasogo de sobornar 3 ministros influyentes de Gabón, uno de ellos amigo íntimo de Ali Ben Bongo, para que Gabón renunciase a la soberanía sobre Mbañé. Chirac siempre fue reticente a las intervenciones militares. Por orden de él se paró el avance de los rebeldes, procedentes de Burkina Faso y que iban a derrocar a Laurent Gbagbo, una operación organizada desde el Estado Mayor, la DGSE, y la inteligencia militar, los encargados de suministrar vehículos, armas y municiones, sin conocimiento del presidente de la República Francesa. Ahora que se baja que Chirac, el escenario cambia completamente en favor de otros conflictos latentes que verán el día a corto plazo. Para calibrar el nivel de consideración, casi nulo, que tiene el régimen gabonés al dictador de Malabo, podemos reseñar 2 incidentes inimaginables con otro país: el paso rasante de 2 Meraches 2000 del ejército gabonés en el Palacio África, con el dictador dentro, que alarmó y creó un pánico general en los servicios de seguridad del dictador, siendo incapaz el ejército guineano de reaccionar, no disponían de ninguna artillería antiaérea fiable. El ministro de Defensa gabonés, Ali Ben Bongo, se presentó en la entrada del recinto del Palacio 3 de agosto de Malabo en el año 2005, donde reside el dictador, y exigió ser recibido de inmediato por este, sin previo anuncio de su visita, y ¿fue recibido? ¿De qué hablaron? Misterio. Dicho ministro de Defensa, con ademanes altivos, volvió al aeropuerto de Malabo, cogió su jet privado y se fue para Libreville. No pagó ni las tasas de aterrizaje ni de estacionamiento, tampoco dio explicaciones del por qué una autoridad militar de su rango aparece en un país, sin previo aviso y rechazando identificarse a la torre de control.
Jacques Chirac, enemigo político de Nicolas Sarkozy, ha querido zanjar el conflicto de Costa de Marfil antes de una posible toma de posesión del candidato de la derecha de UMP. Lo que ocurra en África subsahariana de influencia francesa a partir de ahora, estará completamente ligado al modo de pensar de Sarkozy y los compromisos y pactos que mantiene con los dictadores africanos, fundamentalmente con Omar Bongo Ondimba, su principal valedor, financiador y padrino en el mundo de la derecha francesa. En los viajes últimos a Gabón, efectuados por altos mandos militares franceses y políticos de relevancia, el tema de Mbañe es siempre evocado, con la misma conclusión: ocupar por la fuerza toda esta zona marítima, para garantizar las operaciones de prospecciones y explotación petrolíferas. Para ello se han habilitado unas comisiones militares especiales en el Ministerio de Defensa gabonés y en la Presidencia de la República para ir dando forma a la programada invasión territorial, procediendo a la compra masiva de todo tipo de equipos, armas y artilugios militares en Francia y en Suráfrica, y al entrenamiento de unidades militares especiales, en las que se encuentran militares y milicias del Congo-Brazzaville. El escenario político se vislumbra favorable para dicha invasión. Olusegun Obasanjo, presidente de Nigeria y que mantiene excelentes relaciones con el dictador Obiang Nguema Mbasogo y ha sido siempre defensor de la estabilidad de los estados africanos, se va del poder y deja paso seguramente a un civil. En Francia, si gana Sarkozy, intrigante y partidario de apoyar Omar Bongo Ondimba en esa peligrosa aventura. En caso de que gane la socialista Ségolène Royal, el Estado Mayor de los Ejércitos de Francia llevará a cabo la invasión, alegando que ya fue autorizada por Jacques Chirac, quien deberá guardar silencio en ese asunto, porque es una ley no escrita, que deben seguir todos los expresidentes y exprimeros ministros, por el bien de los intereses de Francia. Camerún, que todavía recuerda el apoyo del gobierno dictatorial a Nigeria en el conflicto de Bakassi, se mantendrá indiferente y seguramente movilice sus tropas en las fronteras con Guinea Ecuatorial. Los halcones de la invasión en el seno del régimen gabonés son fundamentalmente el mismo presidente gabonés, Omar Bongo Ondimba, su hijo Ali Ben Bongo y su yerno, Jean Ping. La decadencia, la incompetencia y la nulidad de los dirigentes del régimen dictatorial de Malabo han conducido a Guinea Ecuatorial en una situación de guerra con Gabón. Ese país no se atrevería a una aventura similar, el Estado guineano de disponer de un ejército real, fuerte y eficiente, dispuesto a defender su soberanía. Lo que tenemos es una amalgama de generales de opereta, que pasan el tiempo entre copas y sus múltiples queridas. Un ejército tribalizado y que está destinado a la represión de civiles. Vamos a ver ahora cómo harán frente a la situación delicada y complicada que se les avecina. Estas son las consecuencias de debilitar las instituciones de un país, en favor de una política tiránica de personalismo enfermizo, donde no se mueve nada si no lo autoriza el dictador. Gabón ha sopesado las capacidades tanto de influencias políticas como de defensa militar, y han llegado a la conclusión de que una invasión es factible, sin ninguna consecuencia para sus intereses y su soberanía. De hecho, en la visita de Kofi Annan en la zona para lograr un compromiso de solución pacífica estuvo en Gabón 48 horas y en Guinea Ecuatorial, solo 6 horas. Artículo publicado el día 19 de abril de 2007 por Umbo Oba. Reproducido el día 14 de abril de 2024 por Aba TV.